definir un par de variables para cada instante del tiempo. Nosotros imponemos ese movimiento y a partir del valor que tenga θ1 y θ2 va a haber un valor correspondiente que θ1 y x va a haber un valor correspondiente de estas dos. Y vimos nosotros un método para poder plantear ecuaciones de un mecanismo, que es representar el movimiento a través de vectores y plantear ecuaciones con vectores. Yo llamo eso el loop de vectores, pensando que una ecuación es una expresión matemática que es igual a cero. Y si yo me desplazo cero, es porque recorrí lo que sea y volví al mismo sitio, generando un loop, que es ir y volver. Y ese loop, pues el concepto de loop de vectores aplica tanto en cadenas cerradas como en cadenas abiertas. El loop de cadenas abiertas, vamos hasta el final del robot o del mecanismo del efector y volvemos al inicio a través de un vector adicional, y el loop de cadenas cerradas, pues es claro que regresa al mismo punto de origen, pero todo sigue siendo un loop. Entonces acá mi código, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Qué hicimos aquí? Pues definir esos cuatro símbolos de las variables dinámicas. Mi mecanismo, mi objeto, mi grafo está en dos dimensiones, ¿cierto? Se mueve en el plano. Y si se mueve en el plano, mi loop de vectores representa dos ecuaciones, la componente en x y la componente en y, que termina siendo cero. Si yo estoy en mi grafo y yo tengo un montón de vectores, los que sean, al final esa ecuación de sumatoria de RI igual a cero, ¿cierto? Está escrita en dos dimensiones, porque tenemos la componente horizontal y la componente vertical. Es decir, que si yo recorro todo esto, no me desplazo nada en x y no me desplazo nada en y, y me salen dos ecuaciones. O sea que si tengo dos ecuaciones a través de la componente en x y la componente en y de esto, pero tengo cuatro incógnitas, pues no puedo resolver nada, a menos que fije dos de ellas y espere las otras dos. Por eso acá tenemos esas dos variables, θ1 y x, impuestas en el ejercicio de cinemática directa, y nos van a permitir encontrar entonces cuál sería el θ2 y cuál sería el θ3, y eso es lo que voy a intentar hacer después. Aquí definimos los parámetros de todas las distancias y todos los valores constantes que me dan, recordando que a mí me gusta utilizar diccionarios para esas cosas, para poder agrupar todos los valores numéricos en una sola entidad, en un solo objeto, y poder cambiarlos rápidamente. Marcos de referencia, que simplemente nos describen las direcciones de los ejes de cada uno de los cuerpos. Cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C, cada uno me da un marco de referencia. Está claro el más θ1 y el menos θ2 y menos θ3 a partir de la definición de los marcos, ¿sí? Listo. Y luego definimos el loop de vectores, o sea que esa sumatoria de RIs, pues defino cuál es cada uno de esos RIs y al final la sumatoria. Como yo me fui por el mecanismo y volví al mismo punto, esa sumatoria me tiene que dar cero cuando se satisface la ecuación, es decir, cuando el mecanismo está ensamblado, está armado. Entonces R1 más R2 más R3 más R4 es una ecuación algo igual a cero, o sea, todo esto es igual a cero. Y aquí lo que hago es pasar de la ecuación totalmente simbólica a una ecuación en la que tenemos datos numéricos a través de las constantes de los parámetros. Entonces, hasta este punto, si yo corro, voy a correr el import. Si yo corro esto y miro que me dice ecuación es el loop de vectores, va a ser un poco complicado de pronto verlo al tiempo. Ah, no, ya sé. Veámoslo acá. Fíjense que aquí es una expresión analítica que me dice, vea, me muevo OP en la dirección a X, o sea, hago esto. Luego me muevo PQ en la dirección BX, o sea, hago esto, ya llego a Q. Luego me muevo QR en la dirección CX, o sea, hago esto en esta dirección CX y llego a R.
luego me devuelvo x en la dirección horizontal, o sea, hago de aquí a acá, y luego bajo una distancia ORY en la dirección NY. Volví al punto original. O sea que toda esta expresión debería ser igual a 0 cuando θ1, θ2, θ3 y x satisfagan esta ecuación y el mecanismo esté ensamblado. Si no, pues no puede armarse. Entonces yo puedo reemplazar los valores que ya conozco, que son OP, PQ, QR y ORY, y quedarme con las variables θ1, θ2 y θ3. Aquí no están esas variables, ¿cierto? Explícitamente. Pero ¿por qué me salen esas variables? Fíjense que aquí solo me aparece xt, de esas 4 que están ahí arriba. ¿Por qué no me sale θ1, por qué no me sale θ2 y por qué no me sale θ3 cuando escribo x? Porque eso está dentro del marco. Sí, Todos al tiempo. porque está dentro del marco. Está dentro de la definición de AX, porque AX, que es este vector, se relaciona con la componente horizontal y vertical en el marco de referencia n, a través del coseno y del seno de θ1. Entonces, esto es la expresión más sencilla para poder ver la ecuación, porque lo vemos con menos símbolos y menos contenido, pero yo podría reescribir, no ni siquiera reescribir, expresar más bien la ecuación en el marco de referencia n para ver todos los términos vistos en n. Y ahí sí me aparece θ1, θ2, θ3, etc. ¿Listo? Cuando yo hago la sustitución por los parámetros, pues me queda equation params, y entonces reemplacé todas esas constantes por los valores que tengo en el diccionario. Y la última cosa importante es esta, que hice en este pedazo del código. Voy a subir acá. Y por ahí. ¿Qué hice en este pedazo del código? ¿Qué pasa ahí? Convertirse en una función a la que le puedes pasar los valores para que sean numéricos. Exacto. Fíjense que este loop que yo definí acá, que es igual a 0, esa es una función, me va a quedar como una función de estas 4 variables. Me va a quedar una función de θ1, θ2, θ3 y x. Si yo le meto cualquier valor θ1, θ2, θ3 y x, eso no me va a dar 0, ya no me va a cumplir la condición.